más un número que le hemos llamado F alfa por tita menos pi, le tira la bola de omega, y ahora estaremos sumando un U, que es nuestra acción de control, lo que nosotros podemos hacer para hacer rolar el barco. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy diciendo? ¿Qué es rolar? Rolar es hacerlo, digamos, imagínate que vos haces un golpe de remo, y si vos con el remo a empujarse el agua, la botás. ¿Está bien? O sea, lo que estaremos haciendo acá es meter una ala abajo del agua. Y al darle ángulo a eso, lo podemos hacer rolar. Bueno, en principio podemos hacer eso. ¿Qué podemos hacer con eso? Darlo vuelta, ponerlo al costado, lo que uno quiera. ¿Sí? La intención es, teniendo esa capacidad, usar esa capacidad para mantenerlo derecho el barco, aunque haya olas. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ahora vienen olas y el barco va con la ola. ¿Sí? Bueno, lo que queremos es que vengan olas y el barco se quede horizontal. ¿Sí? Vamos a intentar a ver qué podemos hacer con eso. Entonces, al modelo matemático le estoy agregando mi acción de control. Acá no hay referencia. Yo le voy a decir a todo esto que tiene que inclinarse un cierto ángulo y mantener un cierto ángulo o algo por el estilo. Yo quiero que el ángulo esté siempre en su condición de equilibrio, que es 0. Bien. Acá hay otra cosa más que fija punto era omega. Bueno. ¿Cómo sacamos una función de transferencia de esto? Ya está lineal. Así como acá yo tengo una función de transferencia, bueno, ahora quiero sacar una función de transferencia, pero tengo las ecuaciones diferenciales. ¿Qué formas de encontrar una función de transferencia hay? Que se acuerden. Ver qué pasa con la salida, cómo va la entrada, si la función es 0. Esa es por definición la función de transferencia. Y la relación esa es en variable completa. O sea, las ecuaciones primero... Bueno, a ver. Aplicamos transformada de Laplace y despejamos las relaciones entre entrada y salida. Bueno, pero ¿qué chances teníamos de hacer eso? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, esto lo vimos hace 2 o 3 años. Este análisis no lineal, reducción del trabajo práctico 1, existía la posibilidad de, una vez linealizadas las ecuaciones, escribirlas en forma de ecuación de estado, y para hallar la solución de la ecuación de estado aplicábamos transformada de Laplace. Despejábamos los estados respecto de las entradas y del desequilibrio inicial y teníamos antitransformando la solución. En algún punto dijimos, si tenemos la ecuación de estado y tenemos una ecuación de salida, entonces podemos hacer una conexión entre las entradas y las salidas. ¿Sí? Aplicamos transformada de Laplace a las dos ecuaciones y despejamos una relación entre entradas y salidas que va a tener forma de matriz si es que hay varias entradas y o varias salidas. Varias entradas, varias salidas, una matriz de transferencia. ¿Sí? Esa sería una forma. Armar la ecuación de estado, de ver qué son las salidas, aplicar Laplace con condiciones iniciales nulas. Fíjense que acá no están las condiciones iniciales, porque cuando hablamos de función de transferencia estamos hablando de analizar únicamente la reacción a una perturbación, digamos, sin tener en cuenta el desequilibrio. Y hay otra forma que es directamente a la ecuación diferencial, linealizarla, aplicarle transformada de Laplace a la ecuación linealizada, anular las condiciones
condiciones iniciales y despejar una relación entre lo que es la entrada y la salida. ¿Sí? Así que cuando estamos interesados en una función de transferencia en particular, nuestra salida es una sola variable, tenemos una sola entrada, y bueno, por ejemplo en este caso, si la salida es un ángulo y la entrada es u, entonces la dejamos transformada la plaza acá y despejamos. Si yo aplico transformada la plaza a estas ecuaciones, ¿qué obtengo? Escucho ofertas. Cuando aplico transformada de la plaza a una ecuación, ¿sí? No voy a aplicar la definición de transformada de la plaza, porque no estoy haciendo transformada de la plaza de una f de t, ¿sí? Lo que voy a hacer es aplicar teoremas de la transformada de la plaza para convertir esto en una expresión algebraica común. Por ejemplo, acá tengo omega punto. La transformada de la plaza de la derivada de una función, ¿a qué es igual? S por la transformada de la plaza de esa función menos la condición inicial, que estoy diciendo la asumimos nula. Si está multiplicado por una constante, ¿qué pasa? Multiplicamos por la constante. Eso de este lado. De aquel lado, m, g, h, c, g, es toda una constante. A esto le podemos poner un nombre cm, lo decía. Y esto es tita, bueno, tendrá la transformada de la plaza, tita de eso. Esto es una constante, f alfa por tita de s menos phi de s más menos d por omega de s más u de s. Al fin y al cabo, lo único que hice es, donde había una variable tita de t, puse tita de s, ¿sí? Y donde había alguna derivada, puse s por la transformada de la plaza de esa variable. Las constantes, así como están, siguen. La ecuación de abajo, s, tita de s, la condición inicial es nula, porque estoy buscando una función de transferencia, igual omega de s. Bueno, esas dos son expresiones algebraicas, ya no es más una ecuación diferencial. ¿Alguna duda? Bien. Bueno, ahora lo que me queda es despejar, pero en este caso, en vez de despejar algebraicamente, voy a hacer un diagrama en bloques. Y voy a partir en la primera ecuación, en donde yo veo que omega es todo lo que está de aquel lado dividido js. Entonces, todo el lado derecho dividido js es omega. Que en nuestra ecuación de estado es una de las variables de estado. Acá no me interesa cuáles son las variables de estado o no. Si son variables de estado, si son variables de salida. Y si a omega lo divido en s, obtengo tita. Ahora, de este lado tengo la suma de 1, 2, tendría esto por tita y esto por tita. Podría sacar factor común tita. Y entonces escribir Cm más F alfa, todo eso por tita. Bueno, hay algo por omega que me convendría ponerlo más adentro, así que esto lo voy a poner un poquito más abajo. Acá hay algo que está... ¿Vamos acá? Acá hay algo que entra con signo negativo, B por omega. Después está ese U de S,
también está con signo menos F alfa por phi. Y creo que no me olvidé de nada más. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, eso se puede reducir y es relativamente sencillo. Todo esto se puede reemplazar por un bloque equivalente. Vamos a hacerlo una cosa por vez. Este modelo ya lo tienen en el trabajo práctico 1. Es más, si mal no recuerdo, la función de transferencia también la calcularon, sacaron los autovalores a matrizar, hicieron un montón de cosas. Nada de esto debería ser nuevo para ustedes. Bueno, si reduzco ese diagrama y hago las cuentas, esto sería G, esto sería H, así que será G sobre 1 más G por H, y despejando y toda la historia esa, me va a terminar quedando esto. Ahora voy a agarrar un poquito más. ¿Alguna duda? Hay una duda. ¿Cómo es que llegué tan rápido a eso? Profesor, ¿Sí? ahí en el diagrama lo que se dice, porque sabemos que hubo en la entrada, lo puso, Sí. no sé. Bueno, decís, viene de la nada y entra. Claro, porque estaba en la ecuación. Exactamente. Vos fíjate que yo tenía dos ecuaciones diferenciales acá. Una en omega. El hecho de que aparezca la derivada de omega, la derivada de tita, para nosotros es indicativo de que esas eran variables de estado, digamos. De hecho, tita y omega dependen de un montón de otras cosas. Y si lo analizamos físicamente, las fuerzas, los efectos externos, la ola y la fuerza que yo le haga, es lo que hace que cambie la velocidad de rolido, y eso es lo que hace que cambie el ángulo. Entonces, tita y omega son consecuencias de lo que yo estoy haciendo y lo que hace la ola. Por eso, la ola, todo lo demás son consecuencias. ¿Sí? Para reducir y hallar eso amarillo que está ahí, yo lo que hago es 1 sobre JS dividido. JS más B. ¿Cómo? Más B. Más B, Más B. sería menos B. Sí. No, acá es menos. Es más menos. En el otro sí va a ser como así. Y acá esto es 1 sobre JS por B. Yo multiplico el numerador y el denominador por JS y me queda 1 sobre JS más B. Normalmente, yo ya sé que lo que esto va a dar es numerador de G, denominador de H, sobre producto de los numeradores más producto de los denominadores. Ya se queda siempre así. Así que cuando voy a hacer esto, digo, arriba, numerador de G, denominador de H. Numerador de G, 1. Denominador de H, 1. ¿Qué queda arriba? 1. Después, producto de los numeradores, 1 por B, producto de los denominadores, JS por 1. Y es la suma de las dos cosas. Entonces, bueno, uno lo hace un poco más rápido. Pero digamos, es lo que ya sabemos que da un bloque realimentado. Bueno, estas dos cosas las puedo juntar en una sola.
es importante lo que decía vos, que esto es más. Bien, y bueno, así como hice el amarillo, puedo ahora reemplazar todo esto. Sería numerador de G, 1, denominador de H, 1. Volvemos a tener un 1 en el numerador. Y producto de los numeradores, 1 por este coeficiente que está acá. Cm más Fa. Producto de los denominadores, esto por 1. S por JS. Bien. Y esto es, bien, acá sí. Acá va con signo menos. Digamos, acá podemos hacer dos cosas. Mantener más, ¿sí? Y poner producto de los denominadores menos producto de los numeradores. O poner acá más menos y ponerle menos a todo esto. Y es exactamente lo mismo. Como este es el término independiente, conviene escribirlo al revés. Así que bueno, esto me quedaría en definitiva 1 sobre JS cuadrado más B por S menos CM más FA. Y lo que tengo como entrada es la suma de dos cosas, el efecto de la ola, F alfa, y el efecto de mi acción de control. Y acá. ¿Alguna duda con todo esto? Se supone, o estoy asumiendo, que tengo alguna forma de medir este ángulo de inclinación, ¿no? Por eso lo considero como una salida. Bien. Bueno, hasta ahí nada nuevo. Aquí la función de transferencia del proceso que estoy tratando de controlar. Fíjense que acá el problema en general tiene una forma. Acá hay más flechas de las que estamos usando habitualmente. Ayer vimos un diagrama donde teníamos el controlador, el proceso que estamos queriendo controlar, que es este que está acá, la referencia, la salida, y acá hay un par de cosas adicionales. Entradas, que representan esta DI y DO. Bueno, en este caso, vemos que el lugar de DI está representado por la ola. Acá, en este caso. La ola es una perturbación, ¿sí? Es una entrada igual que mi acción de control, pero hay una diferencia. Yo no tengo gobierno sobre eso, ¿sí? Es un agente externo, no puedo hacer absolutamente nada. Si hay ola, hay ola. Y eso tiene impacto en el movimiento del barco. Esto que
yo hago acá, con mis aletas, también tiene impacto en el movimiento del barco, pero yo tengo dominio de eso. ¿Sí? Es mi acción de control. Por eso a esto yo le llamo acción de control y al otro le llamo perturbación. Yo puedo escribir, en realidad, DI sería esta flecha que está acá. ¿Es el ángulo de la ola? No, en realidad es un efecto equivalente al ángulo de la ola. En este caso es sencillamente el ángulo de la ola multiplicado por un coeficiente. También podría haber, yo podría decir, no voy a poner esto acá, lo voy a poner allá atrás. Entonces, yo digo, esto lo saco de acá y lo pongo acá. ¿Y qué? ¿Lo traslado así alegremente? No corresponde. No sería lo mismo. Esto entra acá, se multiplica por esto y después sale. Si yo lo mando directamente atrás, nunca fue multiplicado por esto que está acá. Entonces, para que esto fuera equivalente, tendría que poner F alfa sobre todo esto que está acá, contra S cuadrado, más BS, menos CM más F alfa. Y ahí pondría mi fidez. Esto sería un efecto equivalente como perturbación de salida. En cambio, si yo lo dejo acá, esto es el efecto equivalente pero como perturbación de entrada. ¿Dónde me conviene? No es lo mismo. ¿Sí? Eso es una cuestión de conveniencia. Yo siempre, cualquier perturbación, no importa realmente dentro de la estructura en donde aparece, cuando yo reduzca todo esto, siempre lo voy a poder poner a la salida como un efecto equivalente a la salida o como un efecto equivalente de entrada. Entonces, esta forma de incorporar las perturbaciones es bastante amplia, ¿sí? Bastante genérica. Lo que sí es que DI y DO en general no son las variables físicas reales que yo consideré, por ejemplo, inclinación de la superficie del agua. No, es un efecto equivalente a eso. En este caso, eso multiplicado por una constante. Si lo pongo allá atrás, le estoy metiendo bastante, estoy haciendo otra cosa, ¿sí? A esa señal real la estoy pasando como por un filtro para generar mi efecto equivalente, ¿no? Pero bueno, son dos formas de modelar las perturbaciones. ¿Qué representa esto? Bueno, para saber qué representa esto, primero pensemos qué representa esta línea que está acá, la realimentación. Físicamente, ¿qué sería? ¿Cómo respondió el objeto ante la perturbación y ante el control? El cómo respondió es la variable Y, ¿sí? Ah. Correcto. Y es cierto que esta flecha es la variable Y, pero la realimentación, como un cable, digamos, o sea, ese canal que reinyecta la salida a la entrada, físicamente, ¿cómo se materializa? Un sensor. Un sensor. ¿Sí? Hay un sensor que mide la variable de salida y la mete dentro de mi controlador. ¿Sí? Un sensor. En el camino le sumamos algo. ¿Qué es eso? ¿Una compensación? No, porque fíjense que esto es una señal externa, ¿sí? Que también tiene una letra D, ¿no? Es algo que no está bajo mi control. Y que representa Una pérdida. ruido de medición. ¿Sí? Siempre presente el ruido de medición cuando medimos algo. O sea, no existe la medición perfecta, así que el ruido de medición siempre hay. Puede ser que ese ruido de medición pueda ser absolutamente insignificante y no necesitemos tenerlo en cuenta, o puede que no, ¿sí? Y es bastante problemático en general el tema de la medición y los ruidos de medición, porque los ruidos de medición se mezclan con la realidad y el controlador reacciona tanto a lo que mide como al ruido que le sumaron a eso. Bueno, nosotros tenemos que tratar de que nuestro controlador reaccione a la señal real y no reaccione al ruido. Y eso en general se puede hacer porque el ruido de medición en general es ruido de alta frecuencia. ¿Sí? ¿Puede ser que sea consecuencia de que las perturbaciones varíen
No, las perturbaciones están ahí arriba. Claro, pero no son fijas. Esto es independiente. Es una señal independiente de las otras. Claro. O sea, tengo perturbación que la puedo modelar como efecto de la entrada, como efecto de la salida, y también puedo o no tener ruido de medición en el sensado. Está bien. Es adicional. Claro. Digamos, esto pretende ser genérico y por eso están todas estas variables acá contempladas. Por ejemplo, después vamos a ver el, no sé, problemita de, no me acuerdo si lo hablamos o no. Bueno, esto es un problema que después vamos a analizar, que es aterrizar eso en la superficie de la Luna sin que se entierre la Luna. ¿Sí? Porque si se entierra la Luna, no sale más. En realidad el problema no es que se entierre, sino que quede inclinado. De hecho, fueron hasta allá en la misión Apolo sin saber si eso les iba a pasar o no. Bueno, sin saber qué iba a pasar. Sin saber si eso les iba a pasar o no. O sea, uno de los riesgos era que una pata se hundiera y esto quedara inclinado y eso ya no les iba a permitir el despegue para volver. De hecho, llegaron ahí con unos pocos segundos de combustible antes de... Bueno. ¿Por qué no podrían salir? Porque si se inclina, no, digamos, todo lo que era accionar los sistemas para controlar el vuelo ya no se iban a funcionar. Bueno, estamos hablando de que se incline mucho, ¿eh? El tema es, vos vas a salir a un planeta donde nunca fuiste. ¿Cómo es el suelo? Yo siempre lo vi con un telescopio. Alguien puso la patita a ver si estaba firme. Vos lo ves lisito, ¿sí? Resulta que era talco. Bueno, obviamente un poquito inclinado, no. Pero el tema es, ¿se vuelca? Fuimos. Hay toda la fuerza que calcularon para salir. No, la fuerza no es el problema. El tema era salir así. ¿Sí? O sea, se te vuelca. Fuiste. No puedes llamar a la grúa, nada. Mecanismo para enderezarlo no tenía. No. No podía llevar ni un llavero de más, digamos. O sea, no daba el peso, hasta todo el límite. Bueno, en este problema, en ese momento lo que ellos tenían en la computadora era el lazo de control para controlar la velocidad de descenso. ¿Sí? ¿Cómo mido yo la velocidad de descenso? ¿Sí? Tiene una regla, o sea, se complica. Lo que se usa en este caso son radares, un radioaltímetro. Mando una onda, rebota en el piso, vuelve, veo cuánto tiempo tardó en ir y venir y sé a qué distancia estoy. ¿Sí? Veo el corrimiento de frecuencia por efecto Doppler y sé a qué velocidad voy. Ahora, cuando yo mando la onda al radar, esto puede rebotar en una piedra, puede rebotar en un pozo, puede rebotar en varios lugares al mismo tiempo. Cuando yo recibo el eco, recibo que lo puedo mejorar y procesamiento de señal, bla, 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 pero siempre va a haber una medición ruidosa, tanto de la velocidad como de la altura. ¿Sí? Bueno, en este lazo de realimentación, en ese problema, esto se supone es alguna referencia ya. Bueno, en este caso en particular, el piloto podría ir con un botón dándole más o menos velocidad. O sea que esta referencia iba cambiando de saltitos. ¿Sí? Cada vez que el tipo apretaba el botón, baja un poquito, sube un poquito. La acción de control es darle gas al motor. La salida, velocidad de descenso. Y esta línea que está acá, la establece el radioaltímetro. ¿Sí? Y
por los mismos principios de funcionamiento del radioaltímetro, uno quiere medir la altura respecto del nivel medio del terreno. El radioaltímetro mide respecto de un punto y tiene ecos y cosas y, digamos, la medición no es la del nivel medio del terreno. Este ruido de medición representaría ese efecto. ¿Sí? Hablando de radioaltímetro, cuando yo estoy viendo a ver qué altura tiene un tanque de petróleo, si la instalación es más o menos moderna, probablemente el sensado sea por radar. O sea, lo mismo principio del radioaltímetro. Un radar no necesariamente es un aparato así que cuesta 7 millones de dólares, ¿sí? Hay así para medir alturas. Los hay también de ultrasonido, pero ultrasonido para distancias cortas todo bien. Para distancias medio largas, o sea, 1 metro, 2 metros con ultrasonido, sí. 10 metros, no. Entonces ahí anda mejor el radar. Bueno, en el caso de medir la altura en un tanque, si hay olas adentro del tanque, el radar da la altura abajo del radar en ese momento. Así que cuando pasan las olas, la lectura es así. Y en realidad uno está tratando de determinar el nivel medio del tanque. Bueno, yo tengo el nivel medio más el ruido producido por las olas. Cuando estoy hablando de ruido, estoy hablando de una señal aleatoria indeseable, ¿sí? No de ruido acústico, ¿sí? Ruido en forma genérica. Señal aleatoria. En el caso del tanque es bastante periódica porque las olas no tienen cualquier frecuencia. Depende del diámetro del tanque, depende de algunas propiedades. Bueno, entonces, esto representa el ruido de medición. En nuestro problema de ayer, nosotros teníamos el manipulador robótico, la referencia la generaba otro brazo instrumentado. Perturbaciones nosotros no consideramos perturbaciones. ¿Qué perturbaciones podría haber en el manipulador robótico que lleva el bisturí? Bueno, probablemente esté todo hecho como para hacerlo suficientemente rígido como para no deformarse ni nada. Llevar un bisturí y cortar el pellejo a un chabón no le va a cambiar absolutamente nada. Si hay perturbaciones, algo que no se le prenda así, no va a haber. Ruido de medición, probablemente sí. ¿Sí? De todas maneras, las mediciones de posición en robótica son bastante limpias en general. ¿Sí? No se mide con demasiado ruido. El principio de medición en general es el que usa el mouse de bolita, digamos, que es contar pulsos. ¿Vieron cómo es el mouse? Vieron que está la bolita que hace girar una ruedita que tiene rayitas, ¿sí? Y tiene una porquería que no sabe lo que es. Bueno, es un emisor, es un fotodiodo y un fototransistor, o sea, una luz y un receptor de luz. Cuando la ruedita pasa, deja pasar o no la luz, ¿sí? Si uno ve la señal que genera el receptor, cuando la ruedita gira, va a haber una cosa así. ¿Sí? Si voy contando cuántos pulsos pasan, sé cuántas rayitas pasaron, sé cuánto rotó. ¿Sí? Bueno, eso se llama un encoder incremental. En realidad hay dos señales, o sea que o hay dos discos con rayitas, o hay un solo disco con rayitas y dos sensores corridos medio ancho de raya. Entonces salen dos trenes de pulsos, así. Y están medio pulsos corridos. Si voy en una dirección, primero sube uno y después sube el otro. Y entonces sé que voy para un lado. Si voy en sentido contrario, se invierte. Primero sube este y después sube el otro. Y entonces sé que voy al revés. Entonces, tomo una señal cada vez que tengo un flanco, o sea, paso de abajo hacia arriba, me fijo cómo está el otro, y si tengo que contar o restar. ¿Está bien? Bueno, eso mismo, hecho mucho mejor que el mouse, es en general lo que se usa para medir ángulos en máquinas herramientas, en robótica, en todo ese tipo de cuestiones. Lo mismo que el mouse. Bueno, eso en general lo que tiene en todo caso es lo que se llama ruido de cuantización, porque hasta que no pasa un pulso, yo la lectura que tengo es la misma que antes. O sea, no me da una variación continua de la posición.
me da una variación en cuantos, ¿sí? O sea, la amplitud está cuantizada. Claro que hay algunos que por no mucha plata, uno puede comprar un encoder óptico que tenga 10.000 pulsos por vuelta. No mucha plata, unos $100. 10.000 pulsos por vuelta, y como yo cada flanco me da una indicación, le puedo sacar 4 veces más de resolución, así que mido re finito. Pero bueno, de todas maneras está cuantizado. Pero en esos casos, el ruido de medición sería básicamente eso de que no tengo valores entre medios, sino que tengo incrementos fijos. Aunque por ahí ese incremento sea una milésima de grado. Bueno, milésima de grado. Una centésima de grado, una décima de grado. Ese tipo de cosas. Bien. Eso es lo que pretende representar este diagrama. Ahora, en el problema que tenemos en este caso, tenemos nuestra acción de control, tenemos nuestra perturbación de entrada, que la podríamos también expresar como perturbación de salida. Podría haber algún ruido de medición, después veremos de qué se trata. Y referencia no. No hay referencia. ¿Sí? Nadie me está pidiendo que yo incline el bote. La idea es que siempre se quede en su condición de equilibrio. Así que esta no está. Y ayer, lo que nosotros planteamos como necesidad del diseño era que entre referencia y salida hubiera ganancia 1 con un atraso de fase no muy diferente entre bajas y altas frecuencias en un cierto rango de frecuencias, para poder copiar las formas de esta señal. Propagar esta señal a la salida, por lo menos, digamos, asumiendo que esta señal está acotada a un cierto ancho de banda. Pero ahora ya no está más esa señal. Entonces, ¿cuál es el objetivo del diseño? No hay nada para copiar. Bueno, ¿qué sería eso? ¿Qué es lo que queremos? O sea, el tema pasa por ahí. La idea... La ganancia de la perturbación, ¿no? ¿Sería sacarle lo que la ganancia que le atribuye la perturbación? ¿No? La perturbación no tiene ganancia. La perturbación es señal. El que tiene ganancia es la dinámica. Lo que yo quisiera es exactamente lo opuesto a lo que quería ayer, pero esta vez respecto a la perturbación. Ganancia 0 a la perturbación. ¿Sí? Ese sería lo ideal. Es decir, ¿qué significa ganancia 0 a la perturbación? ¿Cuál es la función de transferencia entre la perturbación y la salida? Dígame usted. En la terminología de ese diagrama. La nomenclatura. A ver, ahí está, en la perturbación de entrada. Cualquiera sea la función de transferencia que ustedes quieran sacar de ahí, el denominador va a ser 1 más el lazo de R. La duda es cuál es el numerador. Porque el numerador es la trayectoria directa. ¿En esa de ahí? Sí. En esta relación, en ese diagrama. R más K. ¿Eh? R más K. R más K, no, R es una señal de entrada. No hay ninguna función de transferencia. Una entrada es una entrada. Cuando yo busco una función de transferencia, elijo una entrada y una salida y veo la relación entre esas dos cosas. Si yo quiero considerar todas las entradas y todas las salidas, voy a terminar armando una matriz de transferencia. Acá estoy considerando una. Esta es la entrada y esta es la salida. Y quiero saber la relación entre esas dos cosas. El resto de las entradas no me interesan. Recuerden que esto es un modelo lineal. Por lo tanto, si hay múltiples efectos al mismo tiempo,
yo puedo analizar cada uno por separado y después superponer. Así que cuando yo estoy buscando una función de transferencia entre esto y esto, las otras entradas no me importan. ¿Sí? Las otras entradas también tendrán su función de transferencia. De hecho, y va a ser B0 por la función de transferencia que corresponda, más DI por la función de transferencia que le corresponda a eso, más R por lo que le corresponda, más DM por lo que le corresponda. Y acá también está simbolizado el hecho de que podría haber alguna condición inicial no nula. Nosotros asumimos que era nula. Si hubiera una condición inicial no nula, habría también un efecto de la condición inicial. Bien. Lo que tienen que hacer es usar algo que ya hemos visto muchas veces. No. ¿Qué cambia entre elegir una u otra entrada, una u otra salida? El lazo abierto es siempre el mismo. Lo que cambia es la trayectoria directa. ¿Cuál es la trayectoria directa entre DI e Y? G0. ¿Cuál es la función de transferencia entre la salida y la perturbación de salida? El denominador es siempre el mismo. ¿Dudas? Lo único que tienen que hacer es elegir la entrada, ir hasta la salida y ver qué quedó en el camino. Nada más. ¿Por qué? ¿En qué? ¿Por qué es uno? ¿Por qué Elegir la... ¿Qué hay entre esto y esto? Uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la ganancia de la trayectoria directa entre esto y esto? ¿Cuál es la trayectoria directa entre esto y esto? ¿Y cuál era, por ejemplo, qué efecto tiene el ruido de medición en la acción de control? KS dividido el mismo denominador. Y así podemos sacar cualquier función de transferencia. Una pregunta, ¿la regla no sería G0 más D0? No. Cuando estoy hablando de relaciones, hablo de dinámica, no otra perturbación sumada. ¿Sabes? O sea, esto podríamos expresarlo de la siguiente forma. Y es el efecto de la referencia por la función de transferencia entre Y y la referencia. Lo que dé. Más. Ahí te lo voy a poner, así, S, Y, A. Donde S es esa función de transferencia. Superpuesto a eso, puede haber una perturbación de entrada. Y habrá una función de transferencia entre la salida y la perturbación de entrada. Y así sucesivamente voy sumando los términos. Lo que yo estoy viendo es esta función de transferencia entre una de las entradas y una de las salidas. ¿Está bien? La otra salida no la considero, porque esa va en otro de los términos que suman. ¿Sí? Las cosas se superponen. A estas funciones de transferencia le llamamos acá funciones de sensibilidad. O sea, lo que podríamos decir es que esto es la función de sensibilidad de la salida a la perturbación de entrada. Vamos a usar estos apuntes, este PDF corresponde a filminas de clase de la cátedra de control automático 1 de la UNCI, que yo les pasé en pendrive a los que me dieron pendrive. Bueno, esas, digamos, estas filminas en realidad son a su vez traducciones de filminas de clases de un libro
de un tal Goodwin, Graeve y Salgado, tres ñatos, que es un libro que está orientado a la ingeniería de control y no tanto a la teoría. ¿Sí? No es como el libro de Ogata, que detallan con lujo de detalle todos los procedimientos de cálculo y todas las demostraciones, sino que va un poco más al concepto. Y bueno, y de acá sale esto, y esto se demuestra así, y uno queda pagando, pero la idea está mucho más trabajada en lo conceptual. Para que se entienda mejor. A ver, la pregunta es, ¿qué queremos entender? Ogata quiere que vos entiendas muy bien la matemática del cálculo, y le sale muy bien eso. O sea, si vos querés entender bien, a ver cómo hago el cálculo del método de la bisectriz, está con lujo de detalle. Así que decía lo concreto, tipo receta. No, según él, vos sos ingeniero, manejando. Esta gente, en cambio, dice, tengo toda esta teoría, a ver cómo cuadra con la vida real. Porque hay otra cuestión también, y es el hecho de que son todos modelos lineales, y bueno, pero después hay que trasplantarlos a una realidad no lineal. Y hay un montón de cosas que no están modeladas, y nosotros podemos hacer en papel un montón de números que después no tienen ninguna posibilidad de realización. Y eso se puede saber de antemano, y estos tipos enfocan en esa cuestión, ¿sí? Además, también a la cuestión de, bueno, ¿qué queremos lograr con el sistema de control, con todo este cálculo? ¿Sí? Bueno, esto sería, digamos, de alguna manera, una síntesis del problema clásico, y lo que nosotros pretendemos de esto, básicamente son dos cosas centrales. Tres en realidad. Una es que la salida copie la referencia. La otra, que la salida rechace las perturbaciones, o sea, lo opuesto. Para las perturbaciones queremos sensibilidad nula. Para la referencia queremos sensibilidad 1. Queremos además que el ruido de medición, uno dirá, que el ruido de medición no moleste la salida. En general el ruido de medición no va a afectar la salida porque la planta eso lo filtra. Pero sí puede tener un efecto importante en la acción de control. Porque en el problema de control hay dos cosas. La salida, el objetivo que queremos alcanzar, y la acción de control, lo que necesitamos para alcanzar ese objetivo. Y eso está limitado. Todo tiene límite. Por ejemplo, en el caso de aterrizar el vehículo y el motor se puede regular entre tanto y tanto. Más, menos, no se puede. Y en el caso ese de la misión Apolo, 65%, entre el 11 y el 65% se puede regular el empuje. Menos del 11 no, apagar. Más del 65 no, porque se erosiona la tobera, no sé qué, podemos saltar al 97%. Entonces uno tiene que buscar que el sistema de control entre el 11 y el 65 ande. Y no se puede salir de ahí. En el caso que estamos planteando, de tratar de estabilizar este bote en el rolido, nuestras aletas que nos permitan hacer rolar el bote se pueden inclinar un cierto ángulo. Pasado cierto ángulo, ya no hace más, lo único que hace es frenar el barco, ¿sí? Ya no genera más momento, lo que se dice es entra en pérdida. Cuando estamos hablando de un manipulador robótico, la fuerza que puede generar el motor eléctrico tiene un límite, más de tanto no da. Bueno, y además, yo no quisiera que esto vaya perfectamente horizontal y las aletitas vayan encima así, ¿sí? Porque voy de acá por la y las rompí. Entonces, ¿y por qué va a hacer eso? Bueno, normalmente el ruido de medición suele propagarse en la acción de control. Entonces, el actuador, el motor eléctrico, por ejemplo, empieza a vibrar. El manipulador no se mueve, pero el motor vibra. Se desgasta el mecanismo, se calienta el motor, ¿sí? Bueno, nuestros problemas de los ruidos de medición, de hecho hemos hablado de que el compensador en adelanto tiene que tener el polo y el cero lo más cerca posible para no tener demasiada ganancia de alta frecuencia. ¿Cuál es el problema? Que el ruido de medición se propaga a la acción de control. A eso lo vamos. Ahora nuestro problema es ser insensible a perturbaciones. Uno dirá, ¿de entrada o de salida? La que gusten. Lo podemos modelar de las dos formas. Esta relación que está acá es lo que llamamos a secas función de sensibilidad. Y la que veníamos trabajando, esto vamos a ver.
Y la que veníamos hablando ayer, salida sobre la referencia, cuando hablamos de un servosistema, que es en este caso K por G sobre 1 más K por G, a esa le llamamos función de sensibilidad complementaria. Y acá en este libro la nomenclatura es T. Bueno, que aquella se llame función de sensibilidad, bueno, sensibilidad de la salida a las perturbaciones de salida. Fíjense que esta que está acá arriba es esta misma multiplicada por G0. Si nosotros logramos que esta función de sensibilidad tenga ganancia prácticamente cero, esta también va a tener ganancia cero. ¿Sí? ¿Y esta por qué se llama función de sensibilidad complementaria? Para nosotros, hasta el día de ayer, esto era la función de transferencia a lazo cerrado. Bueno, todas esas son funciones de transferencia a lazo cerrado. Lo que pasa es que función de transferencia entre qué y qué. ¿Sí? Fíjense que todas tienen la misma ecuación característica, ¿no? Eso sabemos que para un cierto proceso dinámico, los polos son un cierto conjunto, los autovalores de la matriz A que salga de acá. Bueno, fíjense lo siguiente, si esto es así y esto es así, ¿qué pasa si yo sumo estas dos cosas? ¿Cuánto da eso? No importa de qué estemos hablando. No elige lo que es el comprador, no elige lo que es la planta, pero eso va a dar 1. Porque tengo 1 dividido todo esto, más esto dividido todo esto. Saco el denominador con todo esto, me queda 1 más eso, que es lo mismo que el denominador. Se simplifica, queda 1. Entonces, si yo defino T, estoy definiendo S. O si defino S, estoy definiendo T. Están relacionados una con la otra. Fíjense lo siguiente. Si nosotros tenemos ganancia 1 para T, esto debería tener ganancia 0. O sea que tener buen seguimiento de referencias implica también tener buen rechazo de perturbaciones. O sea, estamos contentos. Las dos cosas son compatibles. Sin embargo, hay que tener presente que T y S son funciones complejas. ¿Sí? Y cuando estamos hablando, por ejemplo, si esto es así, también puedo decir que T J omega más S J omega también va a dar 1. Porque esta relación se cumple para cualquier número complejo S. Por ejemplo, cualquier imaginario puro. Y esto es módulo y ángulo. Y esto también tiene que dar un 1. Y esto lo podemos interpretar de forma gráfica como un vector con este módulo y este ángulo. Y ese también. Y la suma de esos dos vectores tiene que dar el vector 1. Si esto es un plano complejo y esto es T y esto es S y esto es 1 y este es el vector 1, entonces este es el vector T este es el vector S. Así que podría ser
que T tuviera una ganancia cualquiera y S otra ganancia cualquiera y que la suma de 1. ¿Sí? Porque no son dos números reales, son dos números complejos. Ahora, ayer, ¿qué habíamos estado haciendo? Dijimos, en un cierto rango de frecuencia, quiero que la función t tenga ganancia 1 y un atraso de fase pequeño. Eso quiere decir que la función t ande por acá. Y entonces en ese caso la función s es este cachito que le falta para llegar al 1. Tiene un módulo pequeño, tiene una ganancia pequeña, por lo menos en ese rango de frecuencia. Y entonces no hay, recuerden que la función s representa la sensibilidad a las perturbaciones. En nuestro caso, nosotros, ¿qué queremos? Viene la ola, el bote, nada, no acusa residuos. O sea que la ganancia entre la ola y la inclinación del bote, 0. A lazo cerrado, obviamente. Para lograr eso, lo que podemos hacer es tratar de diseñar igual que ayer. Diseñar para la función t igual que ayer y tratar de lograr que tenga ganancia 1 y poco atraso de fase en ese rango de frecuencia. ¿Qué rango de frecuencia? Donde hay olas. ¿Sí? Olas hiperrápidas no hay. ¿Sí? Las olas son importantes en cierto rango de frecuencia. En frecuencias más altas no me interesa lo que hagan las olas. Porque si hay olas de alta frecuencia, es una ola de muy poca amplitud. ¿Sí? Lo que nosotros estaríamos buscando entonces es tener poca sensibilidad a las olas en, pongámosle a lo sumo, 1 Hz ya es un bolazo para una ola. ¿Sí? Que pase una ola por segundo, normalmente el periodo de una ola son 10 segundos. En el Río de la Plata, en el mar, mucho más. Y cuando más grande la ola, más grande el periodo. ¿Sí? Así que 0,1 Hz está bien. Si nosotros tenemos un ancho de banda de la función t de 1 Hz, un poco más, en ese rango de frecuencia la sensibilidad va a ser chica. ¿Se entiende? Veamos. Bueno, primera cuestión, antes de avanzar demasiado. Estoy considerando dos funciones de transferencia. La que relaciona la referencia con la salida, esa es T. La que relaciona la perturbación de salida con la salida, esa es S. Sé que la suma de las dos tiene que dar 1. ¿Sí? Acá está todas las entradas y por la cosa que había que multiplicar cada una para ver el efecto que hay en la acción de control y el efecto que hay en la salida. Y todas esas funciones están acá todas apiladas, todas juntas en una matriz de transferencia. Ahí están todas las relaciones entre todas las entradas del diagrama y todas las salidas. El denominador es el mismo para todas, no importa qué salidas y qué entradas considero, los numeradores es lo que cambia. ¿Sí? Bueno, yo estoy considerando referencia, el efecto de la referencia en la salida es G0K sobre todo esto, y eso le llamo T. Y estoy considerando la perturbación de salida sobre la salida, y eso es 1 por este denominador. Esas son las dos funciones de transferencia. Cumplen esta relación. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿O no? No estamos de acuerdo, entonces vamos a mirar nuestro acá hay una ola en algún momento.
¿Qué estoy viendo ahí? Estoy viendo el efecto que tiene la ola sobre el movimiento del bote. ¿Sí? En mi diagrama, la relación entre esas dos cosas es la función S. ¿Sí? Pero en realidad, eso sería la función S si esto fuera un lazo cerrado. Todavía no hay lazo cerrado, no hay un sistema de control. ¿Sí? Ahora, el efecto de la ola es directamente esto. ¿Sí? Porque todavía no hay realimentación. Cuando yo ponga realimentación, ¿sí? El efecto va a ser, la transferencia entre esas dos variables va a ser S. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Eso es la función de sensibilidad. En realidad, como dije, tendríamos que hablar de un efecto equivalente a la salida, no la ola propiamente dicha, que es la variable fides. Así que es un retoque sobre esa función S. Si esto fuera un servosistema, habría una referencia, en este caso no la hay, y habría una función de transferencia entre la referencia y la salida, la función T. Eso es lo que estuvimos viendo ayer, ¿sí? Cuando estuvimos hablando de la carta de Nichols y de la grilla y todo ese tipo de cuestiones, hablamos de la función T. Relación entre referencia y salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahora vemos que por una simple cuestión algebraica, la suma de esas dos cosas tiene que dar 1. Nada. Un hecho matemático. ¿Sí? El único detalle es que acá lo que hice es aclarar, guarda, tanto S como T son funciones de variables complejas. ¿Sí? El resultado de calcular T en un complejo cualquiera es un número complejo que tiene un módulo y un ángulo. Lo mismo puedo decir de S. Así que, de hecho acá lo estoy considerando, estoy tomando un imaginario puro y digo, bueno, el módulo y el ángulo sumados tienen que dar 1. O sea, esto como vector. Eso quiere decir que si lo que yo pretendo es sensibilidad pequeña a las olas, que el módulo de esto sea casi 0, la forma de que esto sea casi 0 es que esta distancia sea chiquita. Y para que esto sea chico, esto tiene que ser casi 1 y estar cerca. Poco ángulo y módulo 1. Nosotros ayer hicimos un compensador para lograr eso. Para lograrlo para cualquier valor de frecuencia, no. En un rango de frecuencia. ¿Sí? En ese rango de frecuencia, nuestra función T tenía módulo 1 y un atraso de fase relativamente chico. Por lo tanto, en ese mismo rango de frecuencia, la función S tiene poca magnitud. O sea que cuando yo puedo seguir bien las referencias, también rechazo bien las perturbaciones. ¿Sí? Porque la magnitud y la función de sensibilidad es lo que me dice si yo dejo pasar las perturbaciones o las filtro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si no entienden, digan no. No sean cobardes. Bien. Y ahora la pregunta es, ¿qué parte? ¿Funciones de sensibilidad se entienden? Porque nada se entiende si los pasos anteriores no se entienden. ¿Sí? Por eso, decir, sí, ya entendí lo que es T. No, si no lo entendí, todo lo demás tampoco lo voy a entender. ¿Sí? Y lo que vimos ayer se puede haber entendido desde lo mecánico, que no es entender. Saber hacer las cuentas no significa saber lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, vamos a dar un paso atrás. ¿Qué hicimos ayer? Porque la verdad, ayer yo dije un montón de cosas, yo me la creí. Pero yo no sé si ustedes están de acuerdo. Nadie preguntó. ¿Qué hicimos ayer? Nos propusimos buscar un lazo cerrado que cumpla ciertos valores límites. Por ejemplo, dijimos que estamos teniendo una muestra de 10 ciclos. Y bueno, nosotros en 10 ciclos tenemos una ganancia de 1 y lo que pase en los 10 ciclos no me importa porque o sea, la atenuación que va a tener va a hacer que esos valores de frecuencia no van a llegar a ser alcanzados por el sistema que estamos estudiando. O sea, las referencias que yo le voy a dar nunca van a alcanzar. Claro. A ese lugar. Y a eso le agregamos un compensador. Para lograr eso se busca un compensador.
Bueno, fíjense ustedes que supongamos que a mí me están metiendo en el movimiento del codo, ¿sí? Yo tengo el bisturí en la mano y hago así. ¿Cuán rápido lo puedo hacer? Estoy haciendo básicamente un movimiento senoidal, ¿sí? Y si no es senoidal es más o menos parecido. 10 Hz no llego a 10 Hz, ni cerca, ¿sí? De hecho 10 Hz es una exageración. Podría ser 2 por segundo, como mucho, ¿sí? Nosotros dijimos, lo que estamos haciendo es copiar ese movimiento. Las referencias, ¿sí? Son esos movimientos. Esto está limitado en frecuencia. Por eso mi objetivo era lograr en ese rango de frecuencia, ahí sí tener una copia lo más fiel posible. Ahora la cuestión es, por ejemplo, supongamos que nos conformamos con tener una copia buena de mis referencias en un rango de frecuencia de 1 Hz. Vamos acá a hacer una función de transferencia transferencia 1 debajo de parece que esa fuera mi función de transferencia de lazo cerrado, ¿sí? Supongamos. Puede ser el diagrama de Bode. Es más, voy a hacer un retoque en la nomenclatura y vamos a hacer así. Mi función de transferencia T, para que no se confunda, es esta. Y voy a hacer el bode de T. Y este es mi diagrama de Bode. Y para entender lo que estamos hablando, voy a cambiar la escala de frecuencia y la voy a poner en Hz, no en radian segundo como está ahí. Entonces, las unidades, esta, Hz. Ahí tengo la escala en Hz. 10 a la menos 2, 0.01. 10 a la menos 1, 0.1. 1 Hz, 10 Hz, etc. Si esa fuera la respuesta en frecuencia de lazo cerrado, ¿funcionaría bien mi operador remoto? ¿Copiaría fielmente los movimientos que yo haga? Hay un desfasaje importante. Hay un desfasaje interesante. Bueno, fíjense lo siguiente, que habíamos dicho, 1 Hz, nos conformamos con 1 Hz. Hasta 1 Hz las señales se tienen que copiar. Por ejemplo, vamos a construir una señal que esté limitada en el rango de 0 hasta 1 Hz. Vamos a hacerlo con un simulín. Vamos a hacer un nuevo modelo de simulín. Model. Acá vamos a poner nuestra función de transferencia, por donde me quedaron. Voy a abrir la librería de bloques de Simulink, que está acá. Acá donde dice Continuous voy a sacar un bloque de función de transferencia que está acá abajo y le voy a poner los coeficientes que teníamos recién. Arriba 1 y abajo 1, 1, 1. Y ahí tenemos nuestra función de transferencia de lazo cerrado, supuestamente, ¿no? Nuestra función de esto sería T. Así que eso representa como me quedó el lazo cerrado, ¿sí? Como entrada voy a poner una suma, así que de acá voy a sacar el bloque de suma. Una suma de 2 senoidales. Acá hay una senoidal, otra senoidal. Y entonces, bueno, supongamos que esta primer senoidal
le dejamos amplitud 1 y vamos a ponerle de frecuencia una frecuencia relativamente baja en relación a 1 Hz. Por ejemplo, 0,1 Hz. ¿Ese es el movimiento de la mano? Movimiento de la mano. Voy a construir un movimiento. Eso está en radianes por segundo, así que lo tengo que pasar a Hz. ¿Sí? Perdón, lo tengo en Hz, lo tengo que pasar a radianes segundo. ¿Qué hago? Dos pi. Y la otra, a esa le voy a poner lo que sería en este caso una frecuencia prácticamente límite, que sería 1 Hz. ¿Está bien? 1 por 2 pi. Los dos tienen amplitud 1. ¿Sí? No importa demasiado las amplitudes. Eso vamos a entrar acá y vamos a ver qué sale. Voy a comparar la señal que sale con la señal que entra. Se deberían copiar. Alguno de ustedes dijo que esto no iba a funcionar. Bueno. Para combinar las dos señales voy a poner acá un bloque que dice MUX de multiplexar. Voy a poner arriba la señal de entrada y abajo la señal de salida, y eso le voy a mandar un gráfico. Acá en Sinks pongo un scope que está acá. Esto, bien. 10 segundos. 1 Hz es un periodo de 1 segundo, así que me entran como 10 ciclos, es bastante. Vamos a ver entonces, a ver qué se ve. Ejecutamos esto. El amarillo es la entrada, el violeta es la salida. ¿Sí? Bueno, el brazo le cortó la hora, le cortó sale todo medio quebrado, no me gusta, mejoro la simulación tocando los parámetros. En particular, la línea de ataque fácil es el máximo intervalo de tiempo para la integración numérica. Bueno, se tardó. Ahí está. Vamos a limitarlo a 0.01 segundo, que es bien chiquito para lo que estamos hablando ahora. Lo corremos de vuelta y ahí lo tenemos más suave. ¿Sí? Bueno, no cambia. Indudablemente no va a estar respondiendo bien a ninguna de las dos señales. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que lograr como lazo cerrado? ¿Tendría que copiar? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo debería ser el lazo cerrado para tener una buena copia de eso? Agarrar un poco el ancho de banda para que la fase no sea tan grande dentro del intervalo de 0 a 1. Bueno, ¿qué ancho de banda? Y habíamos, siguiendo un poco el ejemplo de ayer, sería una década, a 10 veces el valor. Bien, entonces 1 Hz, 10 Hz. ¿Sí? Es mucho. Esto estoy suponiendo que el lazo cerrado tiene una dinámica de segundo orden. Podría ser orden superior. Lo que estaría representando con esta función de transferencia serían solamente dos polos dominantes. Si vamos a seguir esa línea, si fuera una respuesta de segundo orden y no quiero que tenga pico resonante, ¿cómo debería ser la expresión acá abajo? ¿Cómo sería el denominador? Arriba, ¿qué tendría que poner? Ahora voy a poner C. Me dirán lo que es. ¿Cuánto tiene que valer omega n? ¿Cuánto tiene que valer el factor de amortiguamiento? Vamos a empezar por eso. ¿Cuánto tiene que valer omega n? En una respuesta de segundo orden, la cosa empieza a decaer en el omega n. Más o menos. De hecho,
para un sistema de segundo orden con el factor de amortiguamiento 0,7, el ancho de banda coincide con el omega n. ¿Cuánto ancho de banda querían? 10 Hz por 2 pi. ¿C cuánto vale? ¿Qué sería el valor de K? No. Esto es como yo quiero que quede el lazo cerrado. ¿Cuánto da la ganancia a frecuencia cero? Hacia las bajas frecuencias. ¿Por qué omega n cuadrado? Sí. ¿Por qué? ¿Todo de acuerdo? A frecuencia cero la ganancia es c sobre omega n cuadrado. Yo quiero eso que sea 1. Bien. Entonces vamos a hacer esto así, como está ahí. Vamos a definir omega n como 10 por 2 por pi. Vamos a definir factor de amortiguamiento, pongámosle Q igual 0.7. Ahorramos un poco. Y ahora vamos a volver a armar la función de transferencia. Vamos a hacerlo en dos partes. Numerador, omega n al cuadrado. Denominador, 1, 2 por Q por omega n y omega n al cuadrado. Y ahora armamos la función de transferencia con esas dos cosas. F, numerador, denominador. Esto es lo que yo quisiera obtener. Yo espero que el lazo cerrado tenga esa función de transferencia. O sea, mi diseño debería apuntar a lograr que T sea básicamente eso. A ver el diagrama de Bode que yo obtendría en ese caso. Voy a volver a pasar las frecuencias a Hertz. Bueno, acá tienen 0.1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 100 Hz. El ancho de banda está ahí, bien, fíjense, ahí tengo 3 decibelios básicamente por debajo de 0, en 10 Hz. Ya estoy buscando ancho de banda de 10 Hz. Hasta 1 Hz, los atrasos tengo ganancia 1 y los atrasos de fase son relativamente chicos. ¿Sí? Muy bien. Veamos ahora cómo sale nuestra señal. Vamos a acá a poner directamente numerador denominador. Porque esas cosas ya están definidas como variables en algunos casos. Vamos a correr de vuelta esto y vamos a ver cómo quedó. ¿No me acuerdo? Supongamos que vamos a mitad de camino. Ancho de banda 2 Hz. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Lo único que tengo que hacer es primero borrar la pantalla. Donde definí omega n, acá vamos a poner 2 Hz. Vamos a recalcular numerador y denominador. Vamos a volver a hacer la función de transferencia y el diagrama de Bode. Y obviamente todo esto deberíamos ponerlo en script para hacerlo muchas veces. Y vamos otra vez a poner esto. Bueno, acá está 1 Hz. La ganancia es prácticamente 1. Y la otra 0 Hz también. Lo que hay es una diferencia de atrasos de fase. ¿Sí? Vamos a ver realmente cuánto afecta eso.
Bueno, acá se ve que hay algunas diferencias, ¿sí? En algunos lugares, en pequeñas amplitudes, un desfasaje más o menos parejo. Eso podría o no ser un problema, ¿sí? Porque si todo sale retrasado, pero sale con la misma forma, bueno, lo que terminás en el estudio más o menos. El problema, en este caso, con el atraso de fase, no parece ser tanto que se distorsione, porque tanto no se distorsiona, ¿sí? Sino el hecho de que en sí, esto a su vez, es parte de otro lazo cerrado, el que hace el cirujano. El tipo está mirando lo que hace y lo que está viendo es tarde. ¿Sí? Entonces, eso le puede complicar la existencia al disco. ¿Sí? Aunque el movimiento no distorsiona demasiado. Un caso más límite sería que el ancho de banda sea directamente 1. Ahí ya estaríamos un poco más jugados. Un hertz y numerador, y vamos directamente a la simulación. Y ahí, bueno, ahí sí la cosa empieza a salir un poco más feo, ¿sí? Ya a la armónica de un hertz, no solamente la estamos desfasando más que la armónica de 0.1, sino que además la estamos frenando un poquito, ¿sí? Entonces ahí empieza a funcionar un poco feo. De todas maneras, fíjense que el tomar un ancho de banda 10 veces más fue bastante conservativo. Digamos. Podemos arrimar un ancho de banda un poco más cerca de lo que realmente queríamos y no menos. Bien, ahora, supuestamente esto representa el lazo cerrado. Eso es nuestro objetivo. El tema es cómo, con el lazo abierto que tenemos, metemos un compensador y logramos que todo eso tenga esa función de transferencia. ¿Sí? Eso es lo que hicimos ayer. ¿Dudas con eso? Yo no entiendo el tema de ancho banda porque aplicar parte de no, lo que estamos diciendo acá es que la función de transferencia de lazo cerrado tiene este ancho de banda. O sea, empieza a atenuar a partir de esta frecuencia. Entonces, las armónicas de baja, yo hice una señal que son dos armónicas. ¿Sí? Una armónica que está por acá, en 0.1 Hz, y otra armónica que está acá en 1 Hz. ¿Sí? Como el ancho de banda es mucho más que eso, esas dos armónicas pasan más o menos igual. Se amplifica lo mismo, 1, se desfasan casi lo mismo, y después cuando se superponen a la salida es lo mismo. Entonces, la forma resultante no se distorsiona. Cuando yo empiezo a considerar armónicas por acá, estas armónicas ya no sufren lo mismo que las de frecuencia baja. Son más atenuadas, o ahí se desfasan mucho más. Entonces, la combinación, la cosa empieza a distorsionarse un poco. Lo que dijimos ayer era, si yo quiero trabajar en este rango de frecuencia, diseño mi lazo cerrado más grande, con un ancho de banda mayor, 10 veces. Por eso ya estoy recontra sobrado. A eso me refiero. Esto sí se entiende lo que es ancho de banda. ¿Sí? Si hay dudas con lo que es ancho de banda, lo que estoy diciendo ahora es chico, muy grande. ¿Dudas con eso? Bien. Ahora, mi problema ahora no es copiar una señal de referencia. Mi problema ahora es rechazar la perturbación. Ahora, fíjense, esa es la función T. La función S es 1 menos la función T. Ahí no se ve, pero ahí dice igual. MATLAB, estas estructuras que yo genero con el comando TF, las interpreta como una función de transferencia y me permite hacer operaciones, o sea, no es cálculo simbólico, pero para este tipo de variables en particular, estas operaciones están resueltas. ¿Sí? O sea, está sobrecargado el operador más, menos, dividido, y se puede operar como si fuera analíticamente. Ahí tengo la función S. Vamos a graficar arriba de la función T la función S. Bode. Vamos a hacer una cosa. Sí,
S en verde. Y fíjense, para que esto se note bien, no lo voy a hacer en escala logarítmica, lo voy a poner en escala lineal. Así que en propiedades, acá donde dice magnitud en decibeles, vamos a poner magnitud absoluta. Bueno, fíjense lo siguiente. Cuando la ganancia es 1 en la función t, la ganancia es 0 en la función s, mientras la función t tiene poco atraso de fase. Pero cuando la función t sigue con ganancia 1, pero empieza a tener más atraso de fase, la función s empieza a tener ganancia. ¿En qué rango de frecuencia yo tengo buen rechazo de las perturbaciones? Y acá está bastante atenuado. Entra la perturbación y sale atenuada a 1%, perdón, 10%, 20%. ¿Sí? Cuando empiezo a acercarme a lo que sería el ancho de banda de la función t, ahí la función s empieza a crecer. ¿Sí? Acá ya no tengo buen rechazo de perturbación. Es más, acá encima tengo una amplificación de la perturbación. En esta parte. Fíjense que acá la ganancia es mayor que 1. ¿Sí? O sea, la función la función s, ahí tiene como un pico de razón. Ahora, supongamos que estamos hablando del bote. ¿Qué representa la curva verde? ¿Cómo va a reaccionar el bote con el sistema de control cuando venga una ola? Si la ola es de baja frecuencia, por acá, la ganancia va a ser pequeña. La ganancia me refiero a un cierto tamaño de ola. ¿Qué amplitud tiene el movimiento del bote? Bueno, va a ser una amplitud pequeña. ¿Sí? Si la ola tiene una frecuencia un poco mayor, por acá, bueno, va a ser un poquito. ¿Sí? Cuando la ola tenga la frecuencia en el rango de lo que es el ancho de banda, ahí el bote se va a mover mucho, inclusive tal vez más de lo normal. Y cuando tengamos alta frecuencia, se va a mover más o menos parejo. Cuando esta amplitud decae a 0, lo otro decae a 1, porque siempre la suma de t más s tiene que dar 1. ¿Sí? No importa de qué controlador estemos hablando, de qué planta estemos hablando, esa relación siempre es así para un lazo cerrado con la estructura que vimos recién. Entonces, mi objetivo de diseño ahora vuelve a ser similar al de ayer. Lograr que la función t tenga un buen ancho de banda. ¿Por qué? Porque quiero copiar comando, quiero copiar señales de referencia. No, porque quiero que la función s tenga poca amplitud y así rechazar la perturbación. ¿Entienden? ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo que ayer. El objetivo es lindo, pero vamos a hacer lo mismo. Y si quisiera las dos cosas, copiar comandos y al mismo tiempo rechazar las perturbaciones, por ejemplo, imagínense un avión que viene aterrizando de forma automática. ¿Qué tiene que hacer? Seguir una trayectoria y hay viento, turbulencia. La turbulencia no tiene que afectar y la trayectoria la tiene que seguir. Bueno, la función t tiene que permitir copiar bien la señal de comando. En este caso es una señal muy simple, es una recta. Y la señal S tiene que ser pequeña si S relaciona el efecto que tiene la turbulencia en la trayectoria. ¿Sí? No se tiene que desviar. Bueno, los dos requerimientos son compatibles. Los dos se traducen en la misma cosa. El ancho de banda de la función t tiene que ser lo suficientemente grande. ¿Se entiende? Y digo yo, grande, ¿y por qué no hacemos los cálculos y le ponemos 500 veces? ¿Cuál es el problema? Pero también hay una limitación por el ancho de banda del sistema abierto, porque si yo, sistema de amortiguador, por ejemplo, yo tengo un ancho de banda bien definido. Sí. Y si yo quiero hacer un control automático del amortiguador, que si hay una corrección más rugosa, mejore, yo no puedo jugar con un ancho de banda mayor al natural del amortiguador. ¿Por qué? Y porque estoy fuera de los parámetros técnicos del amortiguador, diríamos. En realidad, hay una limitación. ¿Sí? La limitación está
en el caso de, suponganle, vos decís la suspensión, por ejemplo, ¿no? El caso de la suspensión es muy parecido a este de acá. ¿Yo qué quiero? Tengo una perturbación que es el terreno y quiero que no se propague a la carrocería. O sea, estoy otra vez tratando de que la función S sea chica en un rango de frecuencias determinado. ¿Qué rango de frecuencias? Bueno, frecuencias altas son piedras chiquitas. Realmente me interesan las frecuencias altas. Me interesan las frecuencias, habrá que ver, una piedra que me molesta, que tenga una altura de, no sé, 10 centímetros, cuando yo la recorro, ¿de qué frecuencias estamos hablando? Esa quiero rechazar. Después, no ser sensible a un grano de arena, nada, ¿sí? Si estoy transitando un camino que tiene unas piedras así finitas y así de altas, soy un tarado. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? O sea, si voy a recorrer un terreno, mi problema son los pozos de cierta profundidad, eso tiene un cierto tamaño, y cuando yo recorro a cierta velocidad, eso da un cierto rango de frecuencia. Ahí yo quiero tener una función S con poca amplitud. ¿Sí? Y en el caso de que no conozca el terreno, como puede ser la luna, por ejemplo, ahí sí tengo que preocuparme. Bueno, porque ahí va a haber un montón de cosas que yo no conozco y es lo mismo. No sé por dónde estoy yendo. Voy a tener una cosa así, más vale que lo haya previsto de antemano que a la luna. Claro. ¿Sí? Y si el chabón baja y mira y dice, no, por acá no voy. ¿Y si es un robot? Cada problema es un mundo, digamos. Lo que nosotros tenemos acá es con qué criterio analizamos. ¿Sí? Después, ¿cómo vos te vas a adaptar al problema que tengas? Bueno, eso te va a decir, no, mirá, el ancho banda es más grande. Y entonces las rueditas serán así, subirán y bajarán, y la carrocería nada. ¿Sí? Claro, sí. Bueno, ahora el tema es, el auto tiene una suspensión, bla, 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 pero no hay problema, yo le estoy metiendo un actuador, algo que le hace fuerza, por ejemplo un actuador hidráulico, que hace una fuerza por encima del elástico y del amortiguador. Si al actuador ese le da el cuero para empujar más que el elástico, levantar la carrocería, si tiene mucha potencia, puedo hacer que la carrocería haga lo que yo quiera, ¿sí? Pero me tiene que dar el cuero el amortiguador, el actuador. O sea, mi acción de control tiene que ser poderosa. ¿Cómo podemos justificar esto? Un poco más matemáticamente. Bueno, eso sale relativamente fácil si nosotros miramos lo que pretendemos. La función en cuestión es la función esta que está acá arriba. Esta tiene que tener módulo 1, ¿sí?, en un rango de frecuencias X. Ese quiere decir que la ganancia de todo esto tiene que ser 1. La ganancia de esto es la ganancia del denominador dividido la ganancia del denominador. O sea, módulo del numerador dividido módulo del denominador. ¿Estamos de acuerdo? El numerador es un complejo, el denominador es un complejo, el módulo del cociente es el cociente de los módulos. Que ese cociente de 1 implica que esto y esto es igual. ¿Hay posibilidad de eso? ¿De que el módulo de arriba y el módulo de abajo sean iguales? No, es imposible. ¿Sí? Matemáticamente es imposible. Claro que si esto es 724 millones y esto es 724,1, es 1. ¿No? Básicamente. La única forma de que sea 1 es que la ganancia sea infinita. Pero si la ganancia, el producto, o sea, la ganancia de esto es lo suficientemente grande en relación a 1, el cociente va a dar prácticamente igual. Bien, ¿qué necesitamos para que la ganancia de G por K sea grande? Bueno, hay un problema. Yo puedo darle ganancia a K, o sea, por ejemplo, un control proporcional puro. Ese K de S es una constante. Le puedo dar un valor grande, la ganancia que tenga la planta, lo que sea, va a dar un número grande. Pero en algún rango de frecuencia, el módulo de G0 empieza a caer. Se empieza a achicar, de hecho tiende a 0. Si yo quiero que el lazo cerrado tenga un ancho de banda más grande que el ancho de banda de la planta, cuando la planta empieza a decaer en módulo, K tiene que empezar a levantar para seguir manteniendo el producto grande. Eso quiere decir que le voy a pedir al controlador que en frecuencias altas tenga ganancia alta. Y los movimientos de alta frecuencia van a producir acciones de control grandes. ¿Sí?
y las cosas tienen un límite. Y yo puedo matemáticamente poner la función de transferencia que se me dé la gana para acá, pero después en la vida real voy a encontrar que movimientos de frecuencias altas hacen que las acciones de control lleguen a los extremos. Por ejemplo, en el caso de las aletas Z, llegan a los límites de lo que la puedo deflectar. O en el caso del actuador para la suspensión activa, llega a la fuerza límite que puede entregar. Y más de ahí no va. Y todas mis cuentas dicen que mi ancho de banda de lazo cerrado es bárbaro, y la realidad me dice, no, hasta acá da, más de ahí no da. Entonces, el problema, yo lo voy a tener cuando yo quiera que el ancho de banda de lazo cerrado sea mucho más grande que el ancho de banda de la planta. Eso me va a exigir un controlador que tenga mucha ganancia en frecuencias altas. Y eso va a saturar los actuadores. Entonces, la limitación es cierto. Yo quiero que un elefante arriba de un carrito se mueva como un hámster. ¿Se puede? No sé qué motor le vamos a poner al carrito para moverlo. Teóricamente se puede. Pero el problema es que, bueno, no, es medio denso el tipo. Entonces, la planta sí me impone una limitación. ¿Sí? ¿Cuánto más rápido va a ser el lazo cerrado que la planta? Y si el ancho de banda de la planta es X, 10X, no sé, veamos, pero digamos, el ancho de banda de la planta me impone algún tipo de límite en el ancho de banda alcanzable al lazo cerrado. ¿Sí? Eso es una realidad. No es, la teoría no muestra eso. ¿Sí? Según la teoría, como esto es un mundo lineal, yo quiero acción de control 10 millones, tengo 10 millones. Quiero 100 millones, tengo 100 millones. No hay límite, no hay saturaciones. Si la saturación es una no linealidad. Así que esa es la razón por la cual, cuando tratamos de establecer un ancho de banda de lazo cerrado, ponemos lo que estrictamente necesitamos, no más que eso. Bien. Y entonces la conclusión de esto al día de hoy es que tener un buen ancho de banda de lazo cerrado, entre referencia y salida, aunque no haya referencia, viene acompañado de tener un buen rechazo de perturbaciones. Si la problemática es que las perturbaciones tienen demasiado efecto, la solución es aumentar más el ancho de banda de lazo cerrado, hasta que las perturbaciones no mueren. Lo que nosotros deberíamos hacer acá, en nuestro problema de que el bote no cabecee más, es básicamente un ancho de banda de lazo cerrado lo suficientemente grande como para que en todo el espectro de olas la función de sensibilidad sea chica. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, creo que hablar más el día de hoy va a ser contraproducente, así que la última cuestión es, para tener un trabajo práctico sobre este tema. ¿Sí? El trabajo práctico en cuestión va a ser un reciclado de un trabajo práctico ya existente. Un detalle. Tal vez la semana que viene tenga alguna restricción para venir y por eso suspenda alguna clase. Yo le voy a avisar por Google, ¿sí? Si es la de miércoles, la de jueves o ninguna. ¿Sí? Depende más del clima de otra cosa. Trabajo práctico. Esto es un cardiógrafo, ¿sí? Podría ser un sismógrafo, si fuera el caso. Antiguamente había un mecanismo que movía una pluma copiando la señal del corazón o de un sismo en el caso de un sismo. Lo que pretendemos es que el dibujo que quede en el papel sea fiel copia de la señal eléctrica de donde
O sea, la señal de entrega la estamos queriendo registrar. ¿Sí? Obviamente, en el día de hoy, esto es un sistema digital, muestreo la señal, la guardo en memoria y después la dedico en Excel y se me olvidó. ¿Sí? Pero si realmente hubiera que dibujar en un papel mientras se está produciendo la señal, así en tiempo real, bueno, hay que hacer un mecanismo para mover el carrito con la pluma y lo dibujando. ¿Entiendes? Bueno, la cuestión es hacer el sistema de control para que la posición del carrito vaya copiando la señal. ¿Entiendes? En realidad, el problema es el mismo que el de ayer. ¿Sí? Es un servomecanismo que tiene que copiar la señal de referencia que está acotada al mate. La señal cardíaca está definida en un espectro, que acá está especificado. Hasta los 60 Hz en pacientes normales. ¿Sí? Además tiene un corazón raro, por ahí decía alguna cosa. Bueno, entonces el objetivo sería que voy a ver si le puedo armar una señal mentirosa que parezca una señal cardíaca y ustedes tienen que hacer un sistema de control gráfico. ¿Sí? Bueno, el trabajo práctico ese va a estar probablemente en el transcurso del fin de semana y van a tener un par de semanas para hacerlo. El trabajo que tienen que hacer en realidad es tarea de un par de horas. Lo difícil, como siempre, es saber qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Así que no se dejen estar. La semana que viene empiecen a meterle mano al trabajo práctico, no esperen a que esto se venza. No les voy a poner fecha de vencimiento el 20 de diciembre, la voy a poner ahora. ¿Sí? Porque, digamos, yo corro 10 semanas y ustedes 10 semanas menos 1. ¿Sí? Somos así, en realidad. Bueno.